¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Qué bueno que ya están en su mesa, listos para recibir las palabras que hemos preparado para usted el día de hoy. Fíjense que pues, la fecha nos queda justamente para no dudar el tema que trataríamos hoy. 1 de mayo, Día del Trabajo, pues dijimos vamos a rascarle a estas palabras que tienen que ver con el trabajo, con los oficios, a ver si hallamos historias interesantes. Y como suele suceder, siempre las hallamos. Así que yo creo que nos vamos a divertir juntos, como siempre, vamos a aprender. Y bueno, aquí vamos a estar sus amigos, un servidor Arturo Ortega Morán y mi compañera Mariana García Luna, a quien saludo. Mariana, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Arturo, muy bien, muchas gracias. Qué bueno que nos acompañan esta tarde, que la esté disfrutando, que esté en familia y que vean este programa para aprender pues nuevas palabras, nuevos orígenes de las palabras. Y yo, como siempre, ya saben, le traigo una lectura. Ahora, en esta ocasión, es de este libro de Arturo Pérez Reverte. Es de los más nuevos, se llama Hombres Buenos. Y es una historia que tiene mucho que ver con lo que nosotros hacemos aquí, porque es la historia de dos hombres en el 1700, académicos de la Real Academia Española, de la lengua, que van a Francia, van a París por un diccionario que es el más novedoso, el que tiene los conocimientos más adelantados. Y hay toda una polémica. Les voy a leer nada más un breve diálogo de por qué es interesante esta novela. Dice: notarios más que policías, matiza el bibliotecario. Lo que allá hacemos, en lo posible, es registrar el uso que los hablantes dan a nuestra lengua, orientándolos con el diccionario, la ortografía y la gramática, sobre los vicios que la afean. Pero, en última instancia, el dueño de un idioma es el pueblo que lo usa. Palabras que hoy suenan mal por extranjerizantes o vulgares pueden acabar con el tiempo formando parte del habla común. Y eso es lo que nos trae hoy aquí, ¿verdad? De cómo las palabras se deformaron o evolucionaron y pues llegan así hasta nuestros días. Soy Mariana García Luna, muy buenas tardes. Pues interesante, se me antojó leer esa novela. Luego cuando la terminas, sí, claro, me la prestas. Claro, por supuesto, sí. Oigan, pues ya sabes, siempre también los invitamos a jugar con nosotros. Y en esta ocasión hemos preparado un juego de palabras interesante, ahí poniéndonos de acuerdo con producción. Se trata de, otra vez, a ver si podemos identificar un refrán en base a ciertas imágenes. Póngase listo, vamos a verlo. Imágenes en las que se va a ver un refrán. El juego comienza en 3, 2, 1. ¿Qué tal? ¿Qué le pareció? ¿Ya supo cuál es? Bueno, pues por lo pronto llámenos al 2020-8865. Más adelantito, si por ahí nos podemos recuperar el celular en el que recibimos WhatsApp, le avisamos. Ahorita todavía no nos llega, pero andamos en eso. Y además, ya sabe, hay también una pregunta alterna, por aquello de que de pronto el refrán, una de dos, o lo adivinó muy rápido, o no da pie con bola. A ver, esta pregunta me la sugirió un amigo, como todos ustedes, el Ovidio Molina Chapa, que me dice, oye, hubo en Monterrey hace muchos años un equipo de béisbol que se llamaban, no eran Monterrey, eran Tampico, eran los Alijadores de Tampico, sí, ya me acordé. Era un equipo de béisbol que se llamaban los Alijadores de Tampico. Y entonces la pregunta es, ¿qué hacen los alijadores? ¿A qué se dedican? ¿Usted lo sabe? Bueno, llámenos también, 2020-8865. ¿Empezamos? Empezamos. Muy bien. Las palabras del trabajo. Fíjese que las sorpresas empiezan cuando analizamos la palabra trabajo.
y no da mucho trabajo explicarlo. Vámonos al origen, allá en los tiempos romanos, donde muchas veces nos hemos ido con la imaginación, y había ahí en aquellos tiempos, en esa sociedad, diferentes formas de torturar a los enemigos, a los delincuentes, al que se ponía enfrente, el que se ponía a modo, y uno de esos instrumentos, muy similar a la crucifixión, era un instrumento al que le llamaban tripalium, en latín, tripalium. Literalmente, tri de tres, palium de palo, o sea, 3 palos. ¿Y por qué se llamaba tripalium? ¿Por qué 3 palos? Pues porque tenía esa forma. El tripalium era, hagan de cuenta, como, imagínense como 2 palos en forma de X y luego un tercer palo clavado en la tierra, y al que querían torturar lo ataban en esa X, los pies abajo, las manos arriba, y quedaba esta persona ahí expuesta al sol, a la lluvia, a los animales, y era una verdadera tortura. Entonces, en la sociedad romana, esa palabra tripalium empezó a agarrar el sentido de tormento. En vez de decir esto es un tormento, decían esto es un tripalium. Bueno, al rato, imagínense aquellos tiempos en que amanecía y la mayoría de la gente su actividad estaba en el campo, era irse desde muy temprano a preparar la tierra, levantar la cosecha, todo lo que implica trabajar en el campo, y luego ya regresaban ya muy tarde porque los horarios eran muy extensos, ahora sí que de sol a sol, como se dice, y entonces empezaron a referirse a la actividad del campo como ir al tripalium. Cuando llega esto al castellano, la palabra empieza a deformarse. Tribalium, trabalium, trabajo. Y resulta que entonces la palabra trabajo tiene como su origen este instrumento de tortura. ¿Por qué? Miren, ahí está justamente una idea de cómo era el tripalium. Ahí está esa X. Lo del fuego, esa parte es para ponerle más dramatismo al asunto, ¿eh? Pero bastante más, sí. Pero ya se imaginan los 3 palos, ¿verdad? El vertical y los que forman X y el pobre individuo allí amarrado. Y bueno, esta idea de que trabajar era un tormento, pues era muy válido porque la verdad que pues ellos no tenían opción, trabajaban para un señor, para un amo, y el que no trabajaba, a lo mejor ese sí lo ponían en el tripalium de veras, ¿no? Y entonces de ahí nos viene la palabra trabajo. Si ustedes buscan en el diccionario, todavía en una de las acepciones de la palabra trabajo, todavía se van a encontrar allí una que dice trabajo significa también padecer, sufrir. O sea, esa es la idea original. Y se mantiene todavía en el lenguaje cuando decimos trabajo de parto, como decir sufrimiento de parto, cuando decimos, hijo, estoy pasando por muchos trabajos. Cervantes escribió una novela, aparte del Quijote, escribió otras, que se llamaba Los trabajos de Segismunda y Persiles, creo que se llamaba. Y esa palabra, los trabajos, se refería a los sufrimientos de ellos, no se refería a lo que hacían. Eso quiere decir que en castellano, por mucho tiempo, tuvo el sentido también eso de tormento, padecimiento. Bueno, para empezar, ese es, fíjate, en pocas palabras. Sí. Oye, no, en pocas palabras. Oye, pero bueno, fíjate también cómo utilizamos la palabra trabajo también para decir esto que me costó esfuerzo, ¿no? Me costó trabajo, ¿verdad? Además. Además. O pasé muchos trabajos para poder lograr llegar aquí, muchos sufrimientos. Sí. Todavía está la idea por ahí implícita. Qué curioso. Pues sí. Bueno, y una palabra que es también como un sinónimo de trabajo, pues es oficio, ¿no? Oficio, fíjese, viene del latín, es una palabra un poquito compleja, por eso después se fue deformando a una palabra más fácil de pronunciar, porque en origen era opificium, y de esa palabra surgió officium. Así, está más fácil, ¿no? Sí, pronunciarla. Oficium, pues mejor officium. Claro, mejor officium. Y officium se descompone o se desglosa en otras 2 palabras, que es opus significa obra, y facere, que es hacer. Quiere decir que oficio literalmente es hacer una obra, y de aquí, bueno, pues surgen otras palabras como de opus, por ejemplo, que ya sabemos que es obra, pues surge obrero. Obrero es el que hace las obras. Surge ópera, que es una obra musical. Surge operador,
que puede ser un chofer o alguien que opera una maquinaria, y de hecho de ahí también viene la palabra operar, ¿no? Que es, por ejemplo, hacer una cirugía, operar, como dije ahorita, una máquina. ¿Qué más de las operaciones matemáticas? Operaciones de negocio, las operaciones matemáticas, operaciones de negocio también. O sea, cualquier cosa que era hacer algo, ¿no? Eso viene de opus, ¿no? Y del oficio. Por otro lado, ya surge oficium. Tenemos, por ejemplo, oficial que en su origen era el trabajador y ya después se utilizó para designar a la policía o al militar, ¿no? Esto pues viene de oficium. También oficina que era el lugar en donde se realizaban trabajos, aunque ahora nosotros la oficina la conocemos más como un lugar en donde se hacen trabajos administrativos, ¿verdad? Así es. Luego, por ejemplo, ¿qué otras? Pues mira, por ejemplo, también se habla de cuando haces un oficio, ¿verdad? En cuestiones del gobierno que te dicen, me pidieron un oficio para poder tramitar las placas de mi carro, ¿no? Es un oficio, un papel, un escrito. Sí, y de hecho de ahí, o sea, uno es el oficio, el texto, pero también ya sale, el papel oficio. ¿no? Porque que el tiene, tamaño, tiene ciertas características, el tamaño, que no es el común, ¿no? Que también es como para imprimir estos oficios legales. Así es. ¿Verdad? Sí, y fíjate, me acordé ahí de la frase cuando dices, no, hombre, son gajes del oficio, ¿verdad? Eso de gajes es una palabra que nos llegó, creo, por del francés, que quiere decir, originalmente significaba como lo que te daban por ejercer alguna actividad, los gajes, como el pago, pues. Y entonces, gajes del oficio son pues las cosas a que eres acreedor por hacer ese oficio. Sí. Así lo usamos. Otra expresión también es sin oficio ni beneficio. Ándale. O sea, que andas de flojo y eres un ocioso. ¿no? ¿Y por qué me ves a mí? No, fíjate, desvié la mirada para otro lado para que no le cayera a nadie la pedra. ¿no? Bueno, miran, también me acordé de la palabra jornalero, que es otra palabra que se usó mucho antes, hoy ya no tanto, y se entendía generalmente por un trabajador del campo, ¿no? Un jornalero. A veces era muy típico cuando las personas de antes, que su mayoría trabajaban en el campo, decían oficio y decían jornalero. Pero fíjate que ahí la palabra tiene de interés, que viene de una palabra latina que es diurnus, de día, lo que es de día, diurnus, porque haz de cuenta que un jornalero lo que hacía era trabajaba por día. Decía, entonces de diurnus se dijo después ya nada más diurnus, y luego jurnus, jornos, jornas, jornalero. Ese viaje, cómo va viajando la palabra, cómo se va deformando. Y entonces literalmente un jornalero es el que trabaja por día. Día trabajado, día pagado. ¿no? Así como nosotros somos los jornaleros de ahora, los que andamos por la libre, ¿no? Pues sí. Trabajo hecho, trabajo pagado, algo así más o menos. Claro. Oye, otra palabra también es laborar, ¿no? Fíjense, y esta viene de una antigua raíz que se llama lev, y esta raíz significaba algo así como, tenía como el sentido de estar colgado. Porque fíjese, en el esfuerzo de mantenerse colgado para no caerse, a ese momento le llamaron, en latín le llamaron labor. Y de ahí surge laborar, ¿no? Ya con el sentido de esfuerzo, de algo que cuesta mucho trabajo, ¿sí? Entonces, del esfuerzo, bueno, ahorita creo que dije laborar, ¿no? Es la labor. De labor, entonces ya surge laborar. De elaborar vienen otros verbos como elaborar, ¿no? Que es hacer algo, colaborar, que es hacer algo pero en conjunto, trabajar juntos, ¿no? En equipo, labrar. ¿Por qué está esa imagen de laborar con una...? La labor de parto. La labor de parto, sí, bueno, eso veremos adelante. Sí, la labor de parto. Para porque, que veas pues, que también tiene que ver con esfuerzo. Claro, pues sí es todo un esfuerzo, ¿no? La labor de parto, por supuesto. El derecho laboral, ¿no? También. Sí. También, me distraje con la imagen porque dije, yo todavía no llego ahí porque esa es la labor de parto. Bueno, volviendo a todas las palabras que surgen aquí de labor, por ejemplo, también surge esto que es, a lo mejor por ahí lo han escuchado, decir la labor. Yo me acuerdo cuando era niña, en mi casa había una señora
que ella era originaria de un pueblito muy cercano a Ciudad Victoria y me contaba, ¿no?, sus peripecias cuando ella era niña y cuando trabajaba ahí en el campo, y decía, es que yo iba a la labor. Y yo decía, pues, ¿qué sería eso, no? Pues la labor, es que antiguamente decir la labor era decir voy al trabajo, ¿no? Era como decir ir al trabajo, pero después ya se utilizó para especificar al lugar, o sea, como ese era el milpa, trabajo, ¿verdad? como la milpa, ajá, y entonces, y como generalmente se designaba al trabajo en el campo, al cultivo, entonces por eso se le quedó así como la labor, ¿no? Interesante cómo se Sí. familiarizan las palabras, labor, laboratorio, Así es, en fin, sí. cosas así. Bueno, pues miren, vamos a seguir con más, pero antes de retirarnos, ¿qué les parece si le echamos un ojo otra vez al juego de palabras? Llámenos. El juego comienza en 3, 2, 1. Donde otros ven problemas, los emprendedores ven oportunidades. Qué bueno que sigue aquí con nosotros esta tarde aprendiendo precisamente palabras sobre el trabajo, sobre el oficio. Y cómo ve la frase, ya le atinó, ¿no? Ahorita vamos a ver otra vez el juego de palabras para que nos llame. Y ahora sí ya nos puedes llamar también al WhatsApp. Recuerde, el teléfono es 81 26 11 35 35. Producción, que nos pase el juego de palabras. El juego comienza en 3, 2, 1. ¿Lo adivinó? Está facilito, pero si no, también tiene otra alternativa. La pregunta alterna. En Tampico hubo un equipo de béisbol que se llamaba los Alijadores de Tampico. ¿Qué son los alijadores? O bueno, más bien, ¿qué eran los alijadores? Llámenos 81 26 11 35 35 al WhatsApp. Recuerde poner su nombre o al estudio también al 2020 8865. Muy bien, ya te aprendiste los números ahora sí. Después de tantos meses. Es que me hago bolas, no sé por qué ese teléfono me confunde. Muy bien. Adelante pues con la pregunta de los alijadores. Todavía nadie la ha contestado, al menos por WhatsApp. Mientras seguimos adelante con las palabras de los oficios, los trabajos. Y es interesante a veces ver cómo nacen las palabras. Por ejemplo, fíjate que antes en los pueblos y en las ciudades también, un oficio muy típico era el sastre, porque no había como ahora tantas fábricas de ropa, no se hacía en serie. Así que si tú querías que te hicieran un traje, tenías que ir con ese señor, mira como el que está allí, el sastre, siempre muy arregladito el sastre, pues para dar buena apariencia, con sus mesas donde tenía tijeras, las telas, los casimires y los diferentes estilos que te podía mostrar para poderte hacer un traje a la medida, que también esa es una expresión que ha quedado en el lenguaje, ¿verdad? Es decir, déjame, te voy a hacer un traje a la medida, ya no refiriéndote al traje, sino a hacer un proyecto que se adapte a ti. Y a otra frase también que ha quedado ahí ha sido el que algo sea un cajón desastre. Esa se usa cuando un lugar hay diferentes cosas muy desordenadas. Entonces se dice, no, hombre, esto es un cajón desastre. Y metafóricamente también se puede aplicar a cuestiones de organización de ideas
o de cosas que se proponen. Por ejemplo, ahora con la de la política, que puedes hacer muchas propuestas que no se le ve orden, entonces dices, no, es un cajón desastre, dando la idea que algo está desordenado. Entonces eso se debe a que si tú abres un cajón de un sastre, pues él ahí tiene hilos de todos los colores, agujas, y ya te imaginarás, tijeras, se ven muchas cosas que solo él sabe para qué sirve cada una. Y entonces ha quedado como metáfora esa frase. La palabra sastre está interesante, fíjate, porque en latín hubo un verbo que era sarcir, sarcire. Sarcire quería decir reparar algo. Se conserva todavía en verbos que usamos, como cuando tú dices, vamos a resarcir el daño. Resarcir es sinónimo de reparar. Bueno, sarcire también aplicado a la ropa, a reparar la ropa que se rompía, pues antes era muy necesario, porque no tan fácil te compras una túnica nueva, ¿no?, de los romanos, ¿no? No, pues no. Hay que parcharla ahí. Y entonces, fíjate, ese de sarcir, de reparar, surge el otro verbo que nomás se cambió tantito, surcir. ¿Y qué es surcir? Pues agarrar aguja e hilo, y surcir es reparar algún remiendo, alguna rotura de la ropa. Y bueno, de este surcir, de este sarcir, Sartor era el personaje que se dedicaba a reparar prendas de ropa, en latín, Sartor. Sartor se fue deformando, en catalán se dijo Sartre, Sartor, Sartre, y ahí lo echaron al castellano, y aquí lo hicimos sastre. Sarcir, Sartor, Sartre, sastre. Fíjense cómo viajó esa palabra. Y entonces ahora sabemos que la palabra sastre está emparentada con surcir, con resarcir y cosas que se le parezcan. Fíjate, bueno, pues otro oficio también que es bastante socorrido y bastante antiguo es el carpintero. Pero a lo mejor ustedes no sabían que esta palabra tiene su origen en la antigua milicia romana, así como lo oyen, fíjese. De hecho, creo que, es que no alcanzo a ver. Bueno, no es un carpintero de estos tiempos. Sí. Pensé que a lo mejor era un carpintero romano, pero no. Y esta palabra surge, les decía, que en la milicia, porque los militares en ese tiempo utilizaban unos carros con fines bélicos que estaban fabricados de maderas y se llamaban carpentum, y esto porque a esos carros que estaban fabricados era una madera dura, que esta madera era fuerte, era resistente, y esa madera venía de un árbol que se llamaba el árbol carpe, el árbol era carpe, ¿no? Entonces era de esas y madera resistente. A los que fabricaban estos carros les llamaban es que el nombre está difícil, Carpentarius Artifex. Entonces de Carpentarius pasaron a ser carpinteros, en un inicio con estos fines militares, ¿no? Pero ya después, bueno, se le quedó a cualquier trabajador que pues trabajaba la madera, vaya, ¿no? Ya sin necesidad de que hiciera carros. Ya sin la necesidad de que hiciera estos carpentum, los carros estos para la milicia, así es. Pues mira, si hablé del sastre, para que no se nos vayan a sentir, ya es con eso de la equidad de género y estas cosas ya no sabio, ¿no? Pues la mujer que se dedica a estos menesteres es la modista, ¿no? La modista es la equivalente, ¿no? La que se especializa en hacer diseños de vestidos muy elegantes. Y bueno, esta palabra modista también tiene su interés porque está muy relacionado con la palabra moda. Pues sí, una modista te viste a la moda, claro, ¿no? Pero la palabra moda es una palabra que es pariente de muchas otras que a veces de pronto se lleva uno sorpresas. Fíjate que todo parte de una palabra primitiva, vamos a llamarle así, antiquísima, que era la palabra med, que estaba relacionada con el concepto de medir. De hecho, medir, ahí está muy directo todavía esa huella genética, medir. Pero en algunas variantes de latín se dijo, ese med pasó a ser mod, y entonces nació el modus, y modus se refiere en este caso, a lo que estaba hecho de tal o cual forma, modus. Primero se decía lo que era de esta medida, y luego lo que era así, lo que era de este modo, modus. Y todavía, fíjate, hay, digamos, palabras que nos recuerdan este concepto. Por ejemplo, cuando tú dices, esto no se acomoda aquí. Cuando algo no se acomoda, es como que no está a la medida de eso, ¿sí?
acomodarse, ahí está el mod, fíjense. Es que yo digo que las palabras como nosotros tienen huellas genéticas, en 2, 3 letras a veces, mod, acomodar. También podemos decir palabras como, bueno, la propia palabra moda viene a ser lo que se acomoda a un cierto momento. Entonces, por decir algo, tu forma de vestir se acomoda a lo que se usa. Entonces, de ahí viene ese concepto de andar a la moda. O sea, te vistes como se acomoda. Si te vistes de otra manera, no te acomodas. Entonces, pero pues acuérdate que de la moda, lo que te acomoda, ¿no? Además, ahí está muy, muy clara la relación de palabras. Y claro, hallaríamos muchas otras palabras en parientes de esto, de donde se relaciona con modista, porque es la que te viste a la moda. Un moderador, por ejemplo, ¿qué es un moderador? Un moderador te mantiene una discusión dentro de pues de una medida que no te salgas del huacal, vamos, en pocas palabras. Si alguien sale huacal, como lo acomoda, dice, "Ey, no te salgas, acomódate en la discusión", es un moderador. La misma palabra médico, fíjate, por el lado de el médico es el que le sabe tantear el agua a los camotes en cuestiones de salud, ¿verdad? Okay. Pues sabe acomodar las cosas, médico, medir, medida, en fin, es una palabra que como un árbol muy frondoso, que nada más damos un programa una para eso. Sí, podríamos hacer un programa un día de la medida y de la medida y de la moda. De la medida y de la moda. Pero dejémoslo allí. Entonces, la modista es pariente de todas esas cosas. Pues muy bien, y uno que no es pariente de la modista, o a lo mejor sí, quién sabe, es el soldado. Soldado, pues es otro oficio. El soldado es esta persona que sirve en la milicia, que va a la guerra. Pero fíjense que en un origen no se les llamaba así, se les llamaba milites, de ahí viene también lo de militar, ¿no? Los milites. Y bueno, esto en la antigua Roma, ¿no? Pero en Roma también hubo épocas de crisis. También sus monedas se devaluaban, igual que en nuestros tiempos, desgraciadamente. Entonces los milites exigían que no se les pagara con esas monedas, pues porque no podían hacer nada con ellas. Ellos querían que se les pagara con oro, con monedas de oro. Entonces se acuñaron unas monedas que se llamaban solidus numus, y estas monedas pues eran de oro. De solidus nació la palabra sueldo, y a quienes se les pagaba con este sueldo, con estas monedas de oro, pues se les empezó a llamar soldados. Fíjense de dónde viene, nomás. del oro. Del oro sólido. El oro sólido. Se les dice ahora sí a los soldados, a los que van a la guerra. Fíjate que esto relacionado, otra vez, es de esas palabras que esa huella genética sol, de lo que es entero, está interesante porque también da muchas otras palabras. Si nos vamos a oficios, fíjate, ¿qué tiene que ver un soldado con un soldador? Se parecen mucho, ¿verdad? Sí, soldado, bastante. soldador. Entonces, ¿dónde está la conexión? ¿Es casual? No, no es casual. Porque esta partícula sol da la idea de algo sólido. Ya lo dijiste tú. De hacer una moneda sólida salió el soldado y salió el sueldo. Bueno, de hacer algo sólido, algo que se resquebrajaba, volverlo a acomodar y volverlo a dejar sólido, nace el concepto de soldar, porque eso es lo que es soldar, pegar mediante alguna técnica partes, como ese señor que está ahí, está soldando piezas para unirlas y que queden fuertes, que ya no se zafen. Entonces ahí está el concepto otra vez de sólido, lo que es entero. Y si quieres buscarle otras palabras así rápido que sean de la familia, por ejemplo, está salud. El que tiene salud es que está sólido. Ajá. La contraparte de la salud es cuando no está sólido, no tienes firmeza, o sea, estás infirmus, o está enfermo. Literalmente el enfermo es infirmus, el que no tiene firmeza. El que sí la tiene está sólido, está saludable. Está firme. Una probadita nada más para que vean esos árboles de palabras cómo se van armando. Pero también un día hacemos un programa de la salud. Sí, oye, pero antes de cualquier cosa, llámenos al 2020-8865 o al 8126-1135-35 y díganos, ¿qué eran los alijadores? ¿Se acuerda de ese equipo de Tampico de béisbol que se llamaban los Alijadores de Tampico? Bueno, ¿qué eran los alijadores? O también nos puede contestar, a ver, ¿qué refrán surge de estas imágenes que ahorita producción nos va a pasar? Llámenos. El juego comienza en 3, 2, 1.
La inspiración existe, pero tiene que encontrarte trabajando. De todo hay como en botica. Es una frase muy, muy típica también, que nos hace recordar otro personaje entrañable, también ya casi que en extinción. Me refiero al boticario. Porque antes en los pueblos la gente no iba a buscar medicinas a las farmacias, iba a las boticas. Es de esas cosas que los cambios de costumbres, las ideas que fluyen de un lado a otro, a veces van desvaneciendo a palabras que estuvieron asentadas por muchos siglos. Botica es una de ellas. Y bueno, el boticario pasó a ser farmacéutico y las boticas pasaron a ser farmacias. Pero fíjense que las boticas antiguas, pues por eso se decía esa frase de todo hay como en botica, porque eran establecimientos que no solamente vendían medicinas, aprovechaban y ahí el boticario les vendía de todo al pueblo. Entonces se iban a buscar a veces hasta ropa o a veces hasta algunos comestibles, que ahora esto ya se va repitiendo en algunas farmacias modernas que ya no solamente venden medicinas, sino que ponen ahí sus changarritos de más cosas, ¿no? El asunto es que la palabra boticario, que prácticamente ya va de salida, tiene un origen interesante, fíjense. Esta nos va a llevar hasta el griego, allá en aquellos remotos siglos, cuando los griegos a los almacenes donde guardaban semillas, a veces barriles para añejar al vino, pues los ponían, digamos, generalmente en lugares alejados de donde ellos tenían su actividad. Y entonces por eso le pusieron el nombre de apoteque. Una apoteque, para los griegos, era apo significaba lejos y teque significaba almacén. Entonces era un almacén lejano. Y ahí guardaban cosas que no necesitaban para allá, sino como una reserva. Bueno, fíjense que esta palabra apoteque llega a Roma, al latín, y casi la pronunciaron igual. Ellos dijeron apoteca, apoteque, apoteca. Bueno, y aquí empieza el desgaste del tiempo. Esa palabra apoteca, 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 bodega, bodega, y nace la palabra bodega. ¿Y qué significaba? Lo mismo. Las bodegas son lugares donde guardaban cosas. Muy típicamente se guardaban también los barriles para el vino, artículo de primera necesidad de todos los tiempos. Ellos no eran la excepción. Pero no solo eso, de esta misma palabra apoteca, en otra evolución, apoteca, bodega, boteca, botica, nace la palabra botica. Porque las boticas también en origen eran almacenes donde había cosas y ahí al empezarlas a vender se hicieron establecimientos. Entonces las boticas al rato fueron ese lugar a donde había que ir a comprar cosas. Y bueno, las medicinas de aquel entonces no eran como las de ahora. Se vendían los tónicos que preparaban los señores, polvitos ahí que preparaban de acuerdo a la receta de algún médico. No había la medicina de patente que ahora conocemos, ¿no? Todo se preparaba ahí. Entonces sí, botica, bodega, vienen de apoteca. Pero no solo eso. Por el lado francés, porque acuérdense que el francés también es una lengua que se derivó del latín, nace otra palabra que se parece mucho. ¿Qué se parece a botica? Boutique. ¿Pero qué hay en una boutique? Pues aquí para nosotros una boutique te vende generalmente ropa y ropa de cierto tipo, ¿no? Esta palabra nos llega del francés porque allá esa palabra apoteca, boteca, boutique, en origen sí era también lo mismo, el lugar donde la gente iba a comprar cosas, pero se fue especializando. Al rato nada más se vendía ropa y luego ahora ya solamente ropa de las que hace la modista, justamente, ¿verdad? Entonces, la curiosidad es que boticario, botica, bodega y boutique, su mamá fue apoteca, palabra griega.
Y se los dije, en pocas palabras. No, Tú no, sí. quieres mi sección. No, Sí. aquí ya nos cayó el 20, ¿no? Sí, no, ya nos... sí voy a decir así, Sí. ¿eh? ¿Le cayó el 20? Claro, exacto. Sí, así voy a decir. Muy bien. Oye, pues traemos unas frases domingueras. Bueno, con palabras domingueras. A ver, fíjate. digamos. Su aspiración era convertirse en un conspicuo escritor. Conspicuo. ¿A qué le suena conspicuo? Se oye fea la palabra, pero bueno. Sí, se oye rara. ¿Conspicuo? Dijeron, ¿tú eres conspicuo? No, yo no. Pero fíjense, la palabra tiene un significado bonito porque conspicuo significa ilustre, famoso. Yo quiero ser conspicua. Una escritora conspicua. Una escritora conspicua. Sí. Pues bueno, ahí la llevas ya. Ahí voy, ¿verdad? Sí, Ahí sí, la llevo, ahí voy. Y cuando seas, nos avisas. Sí, ahí les echo una llamadita. Pero fíjate que la palabra es Al interesante. 2020-8865. Conspicuo, spicere, viene del verbo spicere, que en latín significaba ver. Entonces, conspicuo es el que se ve, el que se nota. Mira, qué interesante. ¿Para qué es que sirve la etimología? Sí, claro. A ver, ¿cuál otra? Mira, otra. Es menester que asistas a la reunión. Menester. Menester. Bueno, ese no se usa mucho en el lenguaje de todos los días, pero sí a veces cuando le quieres dar ahí un cierto toque de elegancia al lenguaje. El crema a tus tacos. Sí. Es menester que tú vengas al programa cada martes. Sí. Vamos, ahí está el uso, es como un sinónimo de necesario, de se necesita. Es menester que tú hagas esto. Y fíjate que la palabra menester es pariente de ministro, porque esta ministrum, ministerio, todo eso tiene que ver con el concepto de servicio. De hecho, administrar el administrador original era un servidor, vamos, un sirviente, pues así lo puedes ver, a tal grado que estas palabras se formaron con la huella genética es min, que el concepto es menos, lo poquito. O sea, había los menos y había los más. Bueno, los menos eran los que se encargaban del servicio. De ahí ministro, ministerio. Y menester es lo que se necesita de lo que proporcionaban los servidores, lo necesario. Pero se oye bonita la palabra, menester. Menester, sí, muy entonces elegante. lo que precisa. Muy bien. Sigue con esa perdularia vida y acabarás en la miseria. Perdularia. También se oye fea, ¿no? Sí, Perdularia. esta está muy fea. Sí, perdularia. Está fea. Sí. ¿Qué significa perdularia? Bueno, fíjense, perdularia en el diccionario la define como, algo que es apegado a los vicios, a no preocuparse por lo que se debe uno preocupar. Entonces, cuando dice allí, una perdularia vida es una vida desordenada, una vida que no se preocupa por llevar las cosas en orden, se le acumulan los problemas, prefiere andar ahí echándose la copa con los amigos que hacer sus deberes, y eso a la larga pues te lleva a una vida problemática, ¿no? Claro, tiene consecuencias. Sí, al parecer perdularia está relacionada con perder, que significa perder es dar de más, o sea, dar exageradamente, dar mucho. Entonces, bueno, por ahí va la cosa de perdularia. Última oportunidad para Última llamar. oportunidad para llamarnos, porque en esta ocasión no hay libro que se lleve de regalo, pero sí nos puede llamar al 2020-8865 o por WhatsApp 81 26 11 35 35 y díganos, ¿ya encontró el refrán? O acuérdese también, la pregunta alterna, había en Tampico un equipo de béisbol que se llamaba Los Alijadores. ¿Qué eran los alijadores? Bueno, esperamos sus llamadas, vemos el juego de palabras y volvemos. El juego comienza en 3, 2, 1.
No puedo parar de trabajar. Tendré toda la eternidad para descansar. Teresa de Calcuta. ¿Sabe usted cómo surgió la frase "a ojo de buen cubero"? ¿No? Pues yo aquí se lo cuento en pocas palabras. Esta frase nos sirve para expresar que se está haciendo alguna estimación o un cálculo sobre algo y que este es bastante preciso. Por ejemplo, yo le puedo decir, tengo este libro aquí en mi mano, no lo he abierto y no sé cuántas páginas tiene, pero a ojo de buen cubero, por su grosor, puedo decir que tiene unas 600 páginas. También lo podemos aplicar para una persona, digamos a alguien que va pasando por la calle o a un conocido, alguien que nos acaban de presentar y queremos saber qué edad tiene. Por ejemplo, podemos decir, a ojo de buen cubero, yo creo que esa persona tiene unos 42 años. Ahora, ¿de dónde surge la expresión? Fíjese que en la antigüedad existió el oficio de cubero, que era aquel trabajador, oficial o artesano que fabricaba las cubas, que no las cubas libres, porque esas son otras y de otro tema, no. Las cubas eran los barriles en donde se almacenaba el vino. En aquellos tiempos tan remotos, pues las herramientas no eran así como que muy sofisticadas, más bien eran bastante rústicas. Entonces, un buen cubero requería de gran habilidad de cálculo intuitivo para lograr ensambles precisos en la construcción de la cuba. La expresión coloquial es bastante antigua y de hecho encontramos este dato en el diccionario de autoridades de la RAE, fíjese, de 1726, y dice así: a ojo de buen cubero, frase, y la palabra frase está escrita con P y con H, frase que significa el juicio prudencial que hace de las cosas según la común experiencia y el conocimiento, imprudente conjetura. Ahí encontramos además la excepción a ojo, que dice modo adverbial que vale lo mismo que sin peso ni medida. Es decir, que a ojo de buen cubero es como decir a cálculo de buen cubero o a estimación de buen cubero. Y se lo conté aquí en pocas palabras. Muy bien, mira, ahí están las cubas. Ahí están las cubas. que nosotros ahora les decimos barriles. O barricas, ¿no? Sí. También. Y fíjate que como huella de esa palabra cuba, nos ha quedado la palabra cubeta. Una cubeta que es un recipiente también que contiene líquidos, ¿no? Y es como un diminutivo antiguo. Antes debió haber sido cubita, pero en antiguo para hacer un diminutivo también se usaba la eta, cubeta, como la cajeta, es un diminutivo, ¿no sabías? No. Es que la cajeta, ese dulce de leche, lo envasaban en unas cajitas de madera pequeñitas. Entonces comprabas una cajita de dulce de leche, pero en antiguo no era cajita, era una cajeta de dulce de leche. Ya. Al rato se le quitó el dulce de leche y ya quedó la pura cajeta. Y al rato se le quitó la caja y la cajeta tomó el nombre, el dulce. Mira. Así como que es como funciona el lenguaje. Bueno, pues ¿qué te parece si damos la respuesta? Sí. Déjame primero platico de los alijadores, que por aquí sí ya algunos me respondieron, entre ellos nuestro amigo Eduardo Ordaz, sobre Eduardo, lo que son los alijadores. Uno pudiera pensar a primeras de cambio que los alijadores lijan con una lija, pero no, nada que ver. Fíjate que alijar, el verbo alijar, es más bien emparentado con aligerar. ¿Y qué hacen entonces los alijadores? Bueno, es ¿te dan masaje? No, fíjate que es una voz del vocabulario marino, porque cuando ellos, por ejemplo, uno de los usos que tenía la palabra, cuando iban en el mar y empezaba una tormenta y el barco parecía que se hundía, tenían que tirar carga, aligerarlo. Entonces usaban el verbo alijar. Hay que alijar el barco y hasta echar cosas al mar para quitarle peso y poder sobrevivir.
Pero también lo usaban cuando ya llegaba el barco al puerto. Entonces, alijar era aligerar el barco, es decir, bajar la carga. O sea, los alijadores de Tampico, Tampico es un puerto, seguramente ahí trabajaban muchos alijadores, que era su trabajo era subir a los barcos y bajar la carga, aligerar el barco. Aligerar. Descargar el barco. Fíjate. Es que si hubiera tenido una G, a lo mejor por ahí lo hubiéramos podido entender, ¿no? Más claro, pero claro, hubiera dicho otra cosa, ya no diría alijadores, diría aligadores, ¿verdad? Pues no. Sí, así es el lenguaje. Entonces, esos eran los alijadores. Y por eso tomaron ese nombre, ese equipo de béisbol. Así es. Bueno, ahora vamos a ver la respuesta de... El juego de palabras. El juego de palabras. A ver, lo vemos, si la tenemos en pantalla. Cuando el río suena. Pues es que agua lleva. agua lleva. Ahí está el agua Claro. con notitas musicales, está sonando. Ajá. Y el señor que está haciendo, Llevando el agua. Sí, está clarísimo. Sí, no, se ven, estaba fácil. No, y de hecho varios de ustedes sí lo pudieron responder, gracias. Aquí vamos a agradecerles a ustedes, por ejemplo, a Carlos López, a Guadalupe Romero, a José Manuel Gómez y a Eduardo Ordaz, que vía WhatsApp nos proporcionaron respuestas para esto. Y también ahora a Lucelena Montalvo, que de quien también estoy recibiendo ahorita las respuestas, ambas respuestas. Así que muy bien. Sí. Felicidades, Lucelena, y gracias por participar. Y aquí de los que llamaron al estudio, oye, también, Ramiro Martínez muy bien respondió ambas del Obispado, Guillermo Rocha, Rosa María Ortiz Quintero, María Esperanza López, Eugenia Guanches, dice Guanches, sí, o Sánchez, no sé, Ramiro Pérez, Alma Rodríguez, Jorge Garza, Raúl Gómez, Priscila Medina, Ezequiel Hernández, Arturo, mira tu tocayo, Arturo Espinosa, Eberto Ramos, Carlos Elizondo de la Garza, Ana Cecilia Villamoreno, Candelaria García, Josefina Mendiola y Brenda Quintero. Saludos, Brenda. Conocida. Conocida, sí. Bueno, saludos, Brenda, y gracias por participar. Bueno, ¿qué tal si le echamos una vista a esas dudas que a veces nos mandan a través de las redes sociales? Me parece muy bien. Miren, por ejemplo, hace poco preguntaba una persona que dice que tiene una duda porque ella vio escrita la palabra reciente con S y que ella pensaba que era con C, reciente con C. Entonces dice, pues ¿cómo es? ¿Es reciente con S o reciente con C? Bueno, yo creo que se destanteó, pero es que las dos funcionan, ¿verdad? Sí, las dos se valen, pero tienen diferente significado. Reciente con S es el que se resiente por alguna cosa, ¿no? Es de resentirse. Por ejemplo, yo resiento que ahorita hay poca gente en las calles porque es día que no se trabaja. Pero eso no es de resentirse. Eso está muy cómodo. En cambio, el otro reciente con C se refiere al tiempo, ¿no? A lo que es de ahora. Entonces, esa es la pregunta. Las dos se valen, pero con diferente significado. Oye, ¿y tú cómo dirías? ¿Un ave o una ave? Muy interesante pregunta. Fíjate que ave debe ser cualquiera de las dos en este caso, porque se vale. Pero si tú dices el ave, es correcto, pero si dices la ave, no se vale. O debes decir el ave y en este caso puedes tener permiso de decir un ave o una ave. Cualquiera de las dos se vale. Sí, muy bien. Oye, ¿y por qué se dice de lesa humanidad? Esa también nos la preguntaron. Lesa humanidad, fíjense que esa palabra lesa está relacionada con la palabra lesión. Entonces, lesa humanidad, literalmente podríamos decirlo de otro modo como lesionada humanidad. Entonces se dice de esos actos que son tan graves, ofensivos, que ofendes no a una persona, sino ofendes a toda la humanidad. Entonces, generalmente ahí es donde se usa esa expresión. Pero lesa es lesionada, vamos, para no complicar más la cosa. Ok, muy bien. Cuando sales ileso, sales sin lesión. Sin lesión, ¿verdad? Muy bien. Bueno, pues ya nos tenemos que ir. Muchísimas gracias por haber estado esta tarde aquí con nosotros. Soy Mariana García Luna, lo espero el próximo martes. Y yo me despido, su amigo Arturo Ortega Morán, ya sabe, cada martes usted ponga la mesa que nosotros nos encargamos de poner las palabras. Hasta luego.